un ratito de conversación en este canal con el que compartir con vosotros nuestra condición de ser una comunidad de salvación, eso sí, en el entorno y con la perspectiva de la enseñanza de la Escritura como la Reforma lo presentó. Y voy a cambiar este formato hoy porque será también trasladado no solo al canal, sino al grupo de lectura que hacemos de la institución. ¿Y por qué? Pues porque realmente tenía una idea común para los dos ámbitos y entonces lo hago de esta manera. ¿Por qué sobre la institución? Porque en ella, en este nuevo camino que iniciamos ya con el libro segundo, en ese libro se explica muy bien cómo es el ser humano, en qué condición ha quedado, pero también se explica ampliamente en ese mismo libro, pues, la persona de Cristo, su obra, Dios verdadero, hombre verdadero, y eso en relación con las declaraciones que hace el llamado credo apostólico, que nació de María Virgen, que padeció, que murió, que resucitó, que vendrá, etc. Y ahí Calvino hace referencia a un asunto que luego en algunos lugares trae polémica, y es a la expresión que es verdad que ese credo, ese documento en algunos más antiguos no lo incluía, y es la de que Cristo bajó a los infiernos. Esa expresión que Calvino dice nada tiene que ver con las supersticiones de que él fuera allí a ver a los patriarcas, a informarles de algo, eso no. O él se asombra incluso diciendo que tendrá que ver esto con un espacio ahí, con un lugar que se llama limbo, o que le han puesto el nombre de limbo. Supersticiones aparte, pero la declaración, dice él, es necesario tenerla en cuenta. Y la explica de manera muy breve, pero creo que es esencial. Entender lo que él explica ahí creo que es esencial para entender la propia, configuración de la muerte del Redentor. Porque no es una muerte natural, que ya sería grandioso, que el que no conoció pecado tuviera la muerte, que es fruto del pecado. No, Calvino subraya, y lo usa con frecuencia, el texto de Isaías en el que se dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo. Por lo tanto, bajar a los infiernos es el castigo, es la condenación. También dice Calvino, hombre, ¿qué ocurre con esto? Que no estamos hablando de que luego de morir baja a los infiernos, sino que ese modo de hablar sería la explicación de su propia muerte. Por lo tanto, esa experiencia de recibir la condenación, de bajar a los infiernos, es cotidiana, es al mismo tiempo de ese proceso en el cual él está soltando la vida, que nadie se la quita, sino que él la da. Pero no es una cosa posterior, no es que muera físicamente y luego se vaya a algún lugar, eso no. A ver, eso no. Pero cuidado, reconocer la grandeza de la redención en el sufrimiento como castigo, es decir, en ser separado de Dios como castigo. Lo que Calvino dice de Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso tiene que tenerse en cuenta. Cuidado si no lo tenemos, porque entonces estaríamos hablando de una muerte más o menos relevante, pero que puede ser una muerte común con otros, incluso hasta en el sufrimiento. Por ejemplo, la Iglesia de Roma, que esto es algo aberrante, pues llega a proponer como fundamento de su teología, cuidado con eso, que la satisfacción de Cristo, es decir, lo que él pagó, se coloca en un recipiente, como si tú echas agua, yo he puesto ese ejemplo muchas veces, pero en ese recipiente también hay un agua idéntica, que son las satisfacciones de los santos, de los que han hecho más mérito de lo que eran suficientes para su redención personal. Entonces, ese agua es un agua de los santos, de los méritos de los santos y de Cristo. ¿Quién ha entendido la condenación que Cristo sufre para que ahora alguien imagine que puede compararse con los sufrimientos de alguien, de un ser humano, ni siquiera de los ángeles, dice Calvino?
Eso es una aberración. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros somos una comunidad que nace por esa obra de Cristo. Y esa obra de Cristo no puede ser menor. Es la condenación. Él sufrió no la muerte solo, sino la muerte como condenación. Eso es tremendo. En algún momento Calvino llega a decir, no tenemos palabras para definir eso, pero es una realidad, porque está escrito así. El apóstol Pablo, por ejemplo, en todas sus cartas, anda que no te da explicaciones de todo esto. Bueno, pues por eso quería poner en esta conversación lo que correspondería a nuestro canal y también al grupo de estudio de la institución. Y me permitís que lea un texto brevísimo de Calvino en relación con esa obra suya de morir, pero morir como castigo, sufrir la condenación. Y evidentemente, ¿qué palabra usamos para eso? Nosotros no podemos ni siquiera atisbar algo de lo que él está realizando, porque él conoce la condenación, porque es Dios que condena. Y el Dios que condena es el mismo que en nuestra naturaleza está siendo condenado. Esto es el misterio de la redención, pero no lo quites, porque si lo quitas y lo intentas arreglar, te vas al catolicismo donde echas el agua de los méritos de los santos en el mismo sitio que está el agua de los méritos de Cristo. Y todo eso forma el tesoro de la Iglesia, para comprarlo luego y venderlo al precio, un buen precio, porque eso ha sido el fundamento de la economía de la Iglesia romana hasta el día de hoy, que todavía te hablan de años santos y cosas así, y de las liturgias que representan esa modalidad. Dice Calvino en resumen, y esto creo que es esencial, yo lo tengo aquí marcado como lecturas renglones, pero que son necesarios recordarlos o ponerlos en algún sitio. En resumen, como Dios solo no puede sentir la muerte, ni el hombre solo vencerla, esto es muy pastoral, no es una especulación filosófica. Dios, como Dios, no puede sentir la muerte. Solo como Dios no puede sentirla, evidentemente. Y el hombre, como hombre, no puede vencerla, porque es consecuencia del pecado y castigo por el pecado. Dios entonces unió la naturaleza humana con la divina para someter la debilidad de aquella a la muerte y así purificarla del pecado y obtener para ella la victoria con la potencia de la divina. La debilidad de la humana es purificada, es limpiada de la condenación por la potencia de la divina, sosteniendo el combate de la muerte por nosotros. El combate de la muerte por nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con las iglesias y sus liturgias, donde el ser humano participa en su salvación? En su muerte somos purificados, santificados, justificados. Nada nos puede faltar. Y esa es la comunidad que Él ha creado. Esa nueva creación en Él. Una comunidad que es el fruto de su condenación, de su muerte y de los resultados de ella, que es la limpieza perfecta, donde ya no hay condenación. Y ahora esa comunidad tiene comunión con Dios. Y ahora Él, en todos nosotros, nos hace partícipes de esa comunión. Y esta comunión, o esta iglesia, esta comunidad, tiene un carácter temporal, porque siendo nosotros hoy parte de ella,
también somos parte de ella, de la que ha sido siglos anteriores. Y esto es lo que anunciamos. Nosotros no anunciamos el invento de algo. Y la Reforma en sus inicios, eso lo tuvo clarísimo frente a las ideas eclesiásticas, y de estructura de la Iglesia romana, del papado, enseñó esta verdad de la obra de Cristo y sacó la siguiente conclusión en sus inicios. Luego eso se estropea, es verdad. La comunidad cristiana no puede depender de estas estructuras de poder humano y de fuerza humana y de gloria humana, sencillamente. Y en eso hay un factor clave que en este libro sobre la reforma en el ámbito calvinista se enseña, y es una condición imprescindible. La comunidad de Cristo no puede ser tal si tiene una jerarquía pastoral o ministerial. Es decir, si el pastor, el ministro, es una persona sagrada, con un estatuto sagrado, alcanzado por las vías que quieras, pero que está ahí, y que esa persona tiene un estatuto sacro, que es quien puede organizar y transferir dinero de esa cuenta del tesoro de la Iglesia a las personas. Si ese ministerio es así, la comunidad no puede existir. Es una comunidad falseada. Y esa es la cristiandad. Católica, protestante, evangélica, de todo tipo. Es eso lo que tenemos. Por eso tenemos que pelear. Para decir también hoy, como en el inicio de la Reforma, no, mire usted, no se trata de que nos guste más o menos una estructura eclesiástica. Es que un modelo de estructura eclesiástica niega a la persona y a la obra del Redentor. Y nosotros, que reconocemos su obra, porque así está explicada, como la obra que él desarrolló muriendo como castigo, ahora decimos, el castigo de cada uno de nosotros, de todos, hoy, ayer y mañana, de todos, de toda lengua, de toda nación, de toda condición social, de toda edad, niños, ancianos, de todos los redimidos. Esa obra, ese castigo lo llevó él, y nadie puede quitar el fruto de ese castigo. Ni nadie puede meterse en el castigo como si pudiera participar con él, porque eso es absurdo, porque es un castigo que solo sobrevive a él quien es verdadero Dios. De ahí la importancia de que Cristo fuese humano, hombre y Dios. ¿Y todo esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a una consideración de nuestra existencia en la que tenemos la comunión, la certeza, porque el Espíritu de Cristo ahora eso lo reparte entre todos sus redimidos, todos sus dones, todos sus frutos, y eso es lo que nos constituye, no solo herederos, sino también parte de los comensales. Ahora estamos en una mesa de comunión. Y de ahí no nos puede quitar nadie. ¿Y cómo estamos? Pues hombre, ya lo he comentado en muchas ocasiones, cada uno en un sitio, en una circunstancia, y anda que no. Cada uno de nosotros puede mirar hacia atrás y fíjate, o no hacia atrás con muchos años, sino este año solo, y ver mucho de lo que cada uno tiene, y cada uno pues podrá decir, mira cómo estoy yo, o cómo quiero estar, o cómo voy a estar si Dios quiere el año que viene. Muchas circunstancias, pero la comunión, la comunidad de salvación a la cual pertenecemos, esa es hecha por Dios y la conserva Dios. Y eso no quita, claro, como se dice, a ver, que los pastores, el servicio de vocación pastoral no es un estatuto sagrado. El pastor es parte de la comunidad,
con su vocación de servicio, como cada uno tiene su vocación de servicio, no diferente. No uno que está en un escalón y los demás en el otro, como parte de esa comunidad. Pero como parte de esa comunidad, para cumplir su vocación, también tiene que ayudar a esa comunidad en la enseñanza de la verdad, en la explicación de lo que es la comunidad y advertir sobre las falsificaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso estamos llamados. Por lo tanto, somos pocos, pero tenemos la verdad. La luz. El poder que no puede ser vencido. Porque es el poder de Cristo que por su Espíritu sigue con nosotros. Y con este talante y con este planteamiento vamos a seguir, si Dios lo quiere, en nuestro canal, conversando cosas y advirtiendo de muchísimos errores. Eso es necesario hacerlo. Y en el grupo de nuestra lectura de la institución, pues también con este talante, agradeciendo que providencialmente nos hemos reencontrado con esta buena literatura, con este buen modelo de enseñanza pastoral que supone ese trabajo que es la institución de Calvino en sus 4 libros, que ya iniciamos el libro segundo y que, si Dios quiere, va a ser un ámbito también donde la comunidad que pueda reunirse en torno a ella, como podemos hacer por los medios que ahora disponemos, donde la comunidad de redención pues también viva, se goce de lo que tiene y seamos fieles testigos todos de eso que tenemos. Y ahí, eso sí, es una responsabilidad fundamental de los pastores. En esa, si Dios quiere, seguiremos.